Entonces, mientras yo tenga mayor fuerza, mientras yo requiera mayor fuerza, la forma de que yo aumente la fuerza es tal cual como lo dijo Anderson, yo tengo que aumentar el caudal. Para que yo aumente el caudal, yo tengo que aumentar el diámetro del cilindro, ¿no es cierto? Entonces, el diámetro del cilindro va a hacer que entregue más fuerza, voy a necesitar más caudal y como necesito más caudal, necesito una rosca más grande, ¿no es cierto? Más reforzada. Y también aquí el diámetro interno es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué el diámetro interno? Porque, a ver, aquí, ¿no es cierto? Este es el diámetro interno, desde esta parte, desde esta pared interna hasta acá. Este diámetro interno es prácticamente por donde va a pasar el caudal. Entonces, si yo tengo más caudal, necesito más espacio, ¿no es cierto?, para que el caudal pase. Entonces, necesito que este diámetro sea más grande. Más alto el caudal, el diámetro más grande. ¿Qué pasa si el diámetro es pequeño? Si pongo un diámetro pequeño y un caudal súper alto. El caudal no se, el caudal se va a reducir, ¿no? O sea, se va a reducir el caudal aquí, pero va a terminar rompiendo la rosca. Va a terminar dañando la válvula, ¿no? Entonces, eso es lo que necesito. Ahora, miren, ¿dónde, dónde nosotros encontramos esta recomendación? ¿Dónde nosotros encontramos, por ejemplo, qué tipo de válvula, ¿no es cierto? Bueno, no el tipo, sino con qué rosca de válvula necesito poner para tal cilindro. Primero lo encontramos en los fabricantes y luego lo encontramos en los autores de los libros, ¿no es cierto? Más que todo, la información más actualizada está en los fabricantes. Por ejemplo, miren, esta es una gráfica de un fabricante, ¿no es cierto? Esa gráfica te dice, mira, les dice así, 250 litros por minuto, ¿no es cierto? Utilice una rosca M5. 750 litros por minuto, utilice una rosca M8, más o menos desde mayor a 250 y hasta 750, utilice una rosca de 1/8. Desde mayor a 750 hasta 1250, utilice una rosca de 1/4. Mayor de 1250 hasta 2500, utilice una rosca de 3/8. Mayor de 2500 hasta 4250, utiliza una rosca de 1/2. Mayor de 4250 hasta 6000, y aquí, bueno, se alarga un poco hasta 10000, puede utilizar 3/4. Y desde 1000 para arriba, de 1 pulgada. ¿No es cierto? Ahora miren lo que dice el autor. El autor dice casi lo mismo. Miren, dice, si tenemos de 180, utilice 1/8. De 1150, utilice 1/4. De 1500 utilice 3/8, ¿no es cierto? Miren, es bastante similar. Miren, 3/8, 2500, 3/8, más o menos, 1500, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que basarnos? En los fabricantes. Cuando compramos un componente de un fabricante, tenemos que ver cuál es la recomendación de ese fabricante y de acuerdo a eso nosotros pedir. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando un sistema neumático, nosotros vamos a decir, para un cilindro de simple efecto, una válvula 3.2, pero le van a preguntar, ¿con qué rosca? ¿Con qué diámetros? ¿No es cierto? Ahí usted va a decir, voy a manejar un flujo, un caudal de 4000, entonces necesito una rosca de 1/2, ¿ya? Ahí sí se entendió. Sí, Inge. Sí, ingeniero. Ahora, un estudiante de la nocturna me hizo la siguiente pregunta, me parece buena. Inge, como en electricidad, como sí, en circuitos eléctricos, ¿no es bueno sobredimensionar? Y la respuesta es sí, sí es bueno sobredimensionar. Y es por eso es que aquí tiene, por ejemplo, si se dan cuenta, no es, por ejemplo, aquí sobre todo, no está pasado, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces,
los fabricantes ya toman en cuenta el sobredimensionamiento, ¿no es cierto? Es decir, te dicen, a ver, tú puedes trabajar con un medio, ¿no es cierto? Hasta por aquí, ¿no es cierto? Puede ser hasta 5,000, ¿no es cierto? Pero la recomendación es que si ya te pasas de los 4,250, te subas acá arriba y utilices de 3/4 de una vez, ¿no es cierto? Entonces hay un pequeño sobredimensionamiento aquí. ¿Para qué? Para proteger los límites, ¿no? Para proteger los límites. Miren, acá es más visible aún. Acá te dice que con 3/4 tú puedes trabajar tranquilamente en 10,000 litros por minuto, ¿no es cierto? Y un poco más. Pero ¿qué te dice el fabricante? Que si tú ya entras en este rango, ¿no es cierto? Como de 9,000 hasta 11,000, ¿no es cierto? Tú de una vez ya te subas a la rosca de 1 pulgada, ¿ya? A la rosca de 1 pulgada. Entonces, el sobredimensionamiento está considerado para guardar sobre todo los límites. ¿Guardar los límites de qué? De los elementos, ¿no? Los límites de trabajo de los elementos, ¿ya? Otro concepto que hay que tener en cuenta es que ya lo había dicho, los sistemas neumáticos, su presión nominal es 6 bares. No puedo subir, no puedo decir, bueno, voy a trabajar con 7 bares, voy a trabajar con 10 bares, no puedo subir. Casi todos los elementos neumáticos vienen estandarizados para trabajar con 6 bares. Entonces, hay ciertos sistemas neumáticos que trabajan con 8 bares, ciertos, no todos. Ciertos sistemas neumáticos que trabajan con 8 bares, pero, pero casi todos trabajan en 6 bares. Están estandarizados en 6 bares. Todos los elementos funcionan con 6 bares. Los resortes están diseñados para regresar después de los 6 bares, ¿no es cierto? Entonces, todo está seteado con 6 bares. Ahora, la presión que yo tengo en mi entrada, es decir, la presión que yo tengo después de la unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? La presión que yo tengo es 6 bares, ¿no es cierto? Esa es mi presión de entrada, ¿no es cierto? Y la presión de salida, es decir, la presión que yo tengo en el desfogue del cilindro es 5 bares. Entonces, ¿qué es lo que me dice los autores? Los autores me dicen que desde el punto de entrada hasta el punto de salida hay un bar de caída de presión. Es decir, hay pérdida, ¿no es cierto?, en la presión y esa pérdida es equivalente a un bar. ¿Sí está entendido? ¿Puedes repetir, Inge, la pérdida del bar cómo? ¿Por qué se produce? Ya, vamos a ver. Em, cuando yo tengo, en mi entrada yo tengo 6 bares, ¿no es cierto? Estandarizados 6 bares. Y en mi salida, en el desfogue, ya en el último elemento donde está desfogando al medio ambiente, ¿no es cierto? En la salida del retorno, en el desfogue, en cambio yo tengo 5 bares. Desde el inicio hasta el final hay un bar de caída de presión, es decir, un bar que es pérdida, ¿ya? En todo sistema neumático se considera que la caída de presión es un bar. ¿Sí está entendido? Sí, Inge, ahora sí. Ahora, eso ocurre por muchas razones, ¿no? Incluso las veremos después en lo que es tuberías, pero siempre se considera un bar de caída de presión desde el punto de entrada hasta el punto de salida, ¿ya? Un bar de caída de presión. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. No, Inge, por el momento no. Bien. Ángel, tal vez. No, Inge. Dice así el ejercicio. El depósito de aire de una instalación neumática contiene 1,500
litros de aire, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir anotando datos, ¿no es cierto? El volumen 1, ya sé que es 1500 litros, ¿no es cierto? A 4 bares de presión. Entonces, la presión 1 es igual, y de hecho esta presión 1 es la presión relativa, es igual a 4 bares, ¿no es cierto? A una temperatura de 8 grados centígrados, entonces temperatura 1, 8 grados centígrados. Y dice se produce una subida de temperatura, es decir, una temperatura 2 de 30 grados centígrados, ¿no es cierto? En esas condiciones, ¿cuál sería la presión del aire que el aire alcanzaría? Es decir, la presión 2 relativa, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Bien, aquí quiero volver a decirlo, ¿no es cierto? Temperatura constante, ¿no es cierto? Temperatura constante. Esto es Boyle-Mariotte. Temperatura constante, Boyle-Mariotte. Temperatura no constante, ¿no es cierto? Esto es Gay-Lussac. ¿No es cierto? Entonces, aquí tengo una variación de temperatura, por lo tanto, directamente Gay-Lussac. Aquí, directamente, ¿no es cierto? La presión 1 absoluta. La presión 1 absoluta es igual a 5,013, ¿verdad? Bares. 5,013 bares. Entonces, ya tengo que presión 1 sobre temperatura 1, esto me dice Gay-Lussac, ¿no es cierto? Es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Despejo P2, ¿no es cierto? Y me queda que P2 es igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿No es cierto? Entonces pongo los valores y me queda que P2 es igual, presión 1, 5,013 bares, 5,013 bares, por temperatura 2, 30 grados centígrados, sobre temperatura 1, 8 grados centígrados, ¿no es cierto? Esto haciendo en la calculadora, ¿cuánto sale? A 18,79. 18,79 bares. Y esto es presión absoluta, ¿no es cierto? Y si quiero encontrar la presión relativa, la presión 2 relativa será 18,79 menos 1,013, ¿no es cierto? Y esto es igual a decir a 17,78 bares. Entonces, aquí es, bueno, este está bastante fácil, ¿no es cierto? Es bastante fácil, ¿no? O sea, es muy fácil. Y en ese caso ya no se utiliza el valor del volumen, digo. En este caso, el volumen no. En ese caso, el volumen no. ¿Por qué? Porque en Boyle-Mariotte, ¿no es cierto? El volumen va a ser, no va a ser constante, ¿no? El volumen va a ser el que está cambiando. En cambio, en Gay-Lussac, el volumen va a permanecer constante. Ya, aquí quiero explicarles algo otra vez. En Boyle-Mariotte, ¿no es cierto? El volumen está en constante cambio, miren.
Entonces el volumen se reduce, el volumen se aumenta, ¿no es cierto? El volumen está en constante cambio. En Gay-Lussac, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Póngame mucha atención. Cuando yo aumento la temperatura, el volumen del aire sí aumenta, sí se expande el aire, ¿no? Pero si yo estoy dentro de un recipiente cerrado, como se ve aquí, ¿no es cierto? El volumen del aire no puede crecer más porque ya está encerrado dentro de un recipiente. Entonces, ¿qué es lo que crece? Crece la presión. Por eso es que en Gay-Lussac, ¿no es cierto? La temperatura no es constante, hay cambios de temperatura, pero el volumen es constante. ¿Por qué? Por el recipiente. Por el recipiente cerrado, ¿no? Recipiente. Por eso es constante el volumen, ¿ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está claro?